Si decíamos ayer que el juicio del juez es el juicio sobre el juicio policial, y si decíamos que el juicio policial se corrobora con el lugar del delito, con la noticia criminis, con el dicho de la víctima, de los testigos o del ofendido, es lógico entender que el juicio de la víctima, cuando el juez escucha a la víctima, nace de la realidad. Una realidad que debe ser coherente con el tiempo, con el modo, con el lugar y las circunstancias y, lógicamente, conteste con los testigos. Es un entramado, concatenación, trazabilidad que se va uniendo para enfrentar al juez a la realidad del hecho delictivo. Y entonces el juicio testimonial se corrobora y corrobora o se contradice con los indicios, evidencias, datos de prueba que conforman medios de prueba. Porque, en definitiva, la trazabilidad que usan los criminalistas, la concatenación que utilizan los jueces, permite relacionarlo todo. Aclaro, esa tela de araña que va uniendo todo o que va separando. Si se va separando los indicios de la víctima, de los testigos, entonces absuelve el juez. Pero si se va concatenando, el juez entonces corrobora y esa declaración testimonial o se contradice con los indicios y las evidencias, con los datos de prueba que conforman medios de prueba, o se verifica. Los indicios o evidencias exigen su traslado, cuidando la cadena de custodia. Ahí viene lo que, más que el tema probatorio, viene el modo de trabajar los indicios. Porque si el indicio exige ser procesado, si con solo indicios no se puede condenar, no que se requiere el procesamiento de los indicios, un cuchillo en el lugar de los hechos que fue utilizado para matar posiblemente tenga las huellas del imputado y posiblemente tenga la sangre del ofendido. Si químico forense corrobora la sangre, si dactiloscopía corrobora las huellas o el ADN, es lógico que entonces el juez se va acercando a aquel primer juicio del juicio policial. Los indicios o evidencias exigen su traslado y el modo como México fija esos indicios es a través de colocarlos en planos o croquis y fotografiarlos de frente, de cerca y de lejos, para poder inmediatamente ver en el entorno el indicio de lejos y cerca a los hechos. Lógicamente, cuidando la cadena de custodia, que no haya duda de que esta arma fue la misma que se encontró en un lugar de los hechos y que además está fotografiada, desde el lugar hasta los laboratorios forenses y luego un tema que mencionan la mayoría de los criminalistas buenos mexicanos, que es y que nos dicen, hablen de la cadena de custodia dentro de los laboratorios, porque pareciera que se pierde la cadena de custodia, se pierde la custodia del indicio, se lleva para un sitio y para otro sin cuidar la cadena de custodia, y esto está produciendo dudas seriosísimas en el tema de la prueba. Sin embargo, lógicamente que esas dudas en la cadena de custodia no se externan en el dictamen pericial y posiblemente al final muchas de esas dudas surgen en el interrogatorio o principalmente en el contrainterrogatorio cuando las ideas, las horas, los minutos, los documentos no corroboran el dicho del testigo. Es un tema muy interesante cuando uno pregunta al perito, ¿de quién recibió usted el indicio? Y el perito dice de Juan Pérez. Pero resulta que en el documento dice de Pedro Pérez. Pero resulta que el administrador dice que se llama eh, Luisa Pérez. Y entonces no se corrobora y esto hace que se produzca una necesaria duda sobre la
el indicio, y al producirse una duda sobre el indicio, se produce necesariamente una duda sobre la prueba. Hoy tenemos una gran duda. El fiscal no asume en el lugar de los hechos y muchos peritos no asumen en el lugar de los hechos y los médicos forenses no van al lugar de los hechos. Y entonces, lo hemos visto en el tema de la prueba, hoy se pone en duda la prueba y por tanto la veracidad de la sentencia, por culpa del funcionario, de los funcionarios y especialmente del fiscal de Ministerio Público que no asume, como lo manda el 21 constitucional, la conducción y mando de la policía. Muchas gracias.